Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el intendente de Salto, doctor Andrés Lima. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay 50.000 pobres menos en Uruguay. Había aumentado 100.000 en lo que fue el inicio de la pandemia. Ahora de esos 100.000 hay 50.000 pobres menos. Celebra, me imagino que obviamente que hayan 50.000 pobres menos en Uruguay lo celebra. Pero es mérito del gobierno, es mérito de que la pandemia aflojó. ¿Cómo ve esta situación en particular? Creo que es mérito de muchos. Los gobiernos departamentales y los 19 gobiernos departamentales tenemos mucho que ver en eso. Mucho que ver en eso porque a lo largo de la pandemia el gobierno nacional tomó la decisión de ir trasladando tareas y cometidos que eran esencialmente nacionales a los gobiernos departamentales. Y porque los gobiernos departamentales también hemos asumido no solo políticas sociales, sino políticas de desarrollo. Hemos tratado de generar en nuestros territorios políticas de desarrollo que traen inversión público-privada, y la inversión trae empleo. En el caso de Salto, hemos mencionado en estos últimos meses el puerto Barcazas, el puerto Seco, la central de hortícola, el subsidio que se votó, el seguro de paro que se votó para la citricultura, el desarrollo del cáñamo medicinal. Somos el primer productor de arándano, primer productor de... Entonces, bueno, si uno mejora las condiciones y trae inversión, el comercio en el departamento de Salto, y lo mismo sucedió en la región, aumentó un 30% como consecuencia del cierre de fronteras. Pero cuando aumentaron los 100.000 pobres, muchos desde el Frente Amplio decían, esto es culpa del gobierno. Si nosotros hubiéramos estado acá en el gobierno, no había 100.000 pobres más. Ahora baja 50.000 y el mérito es compartido. Es de los intendentes a un Frente Amplistas y del gobierno. O sea, cuando aumenta... No sé cuándo me escuchó a mí decirlo primero. No, le habló de sus compañeros. Le habló de sus compañeros. Hablo por mí. Usted no comparte esa lectura, o sea, los 100.000 pobres que aumentaron y ahora disminuyeron, no era responsabilidad del gobierno. Yo me hago cargo de la cuota aparte que me corresponde. Y en ese sentido, esta mejora o estos 50.000 uruguayos que hoy están mejor es producto de una articulación que se ha hecho en el Uruguay en el último año, en donde los gobiernos departamentales... De los 100.000 que aumentaron, ¿de quiénes son la responsabilidad? ¿Del gobierno? Aumentaron 100.000 originalmente, ¿y quién tuvo la responsabilidad ahí? Lo que está claro que el Frente Amplio en el año 2020, recordemos algunas de las medidas que la fuerza política en aquel momento había planteado, que eran básicamente una renta básica para toda familia que había quedado sin empleo en aquel momento, el control de precios como consecuencia de que se dispararon los precios. En aquel momento, en el caso nuestro, lo planteamos también públicamente, estábamos en aquel momento fuera de la intendencia, en plena campaña, primero era mayo, luego era septiembre. Recuerdo que en aquel momento nosotros expresamos que era necesaria esas dos medidas como forma de que en un contexto en donde estábamos en plena pandemia que tenía una incidencia directa en el trabajo, sobre todo en departamentos donde la safralidad es muy grande como Salto, en aquel momento aquello era necesario. O sea, sí crecieron por responsabilidad del gobierno entonces los pobres. En el año 2019, en el año 2020, hubieron medidas de carácter social que no se instrumentaron y que de alguna manera el gobierno tiempo después reconoce cuando pone en funcionamiento el jornal solidario. Si el gobierno hubiese entendido que la pobreza no aumentó en aquel momento, no hubiese instrumentado el plan jornal solidario. O sea, el crecimiento sí es responsabilidad del gobierno entonces. Es responsabilidad de la pandemia en primer lugar. Creo que eso está claro. Creo que ese golpe tan fuerte a la economía del país no hubiese tenido lugar sin la llegada del gobierno, sin la llegada de la pandemia. Por tanto, el primer factor del incremento es la pandemia. Segundo lugar, el no haber tomado algunas medidas que entendemos que eran necesarias en aquel entonces, que pasaban fundamentalmente por estas dos propuestas. Generar un ingreso donde no lo había. Ahí se tardó. El gobierno luego entiende que era necesario, era conveniente, dispone la propuesta de los jornales solidarios, dispone modificaciones, incrementos en asignaciones familiares, en las tarjetas, se crea una especie de subsidio para los monotributistas, es decir, hay un reconocimiento del propio gobierno que a consecuencia de la pandemia y sus efectos no solo en la salud, sino en la economía, era necesario inyectar recursos a la economía local. Lo hizo.
O sea, hay un mérito del gobierno ahí. Ahí hay un mérito del gobierno. Nosotros, desde el principio, entendíamos que era necesario instrumentar ese tipo de medidas. Luego, cuando asumen los gobiernos departamentales, desde el primer día que asumimos los gobiernos departamentales, hay una clara decisión del gobierno de comprometer a las intendencias y que las intendencias sean parte de la solución, sean parte de la búsqueda de salida. Ustedes sí levantan la mano y dicen, parte de que bajen los 50.000 pobres depende de las intendencias. Parte depende de las intendencias, parte depende del gobierno nacional. Creo que no es mérito exclusivamente de uno, ni exclusivamente del otro. Usted no se está vistiendo con ropa ajena, no. Tiene ropa propia en esto. En algunas cosas sí, en otras cuestiones pasa por el gobierno. Yo no soy de los que cree que todo lo que viene en un gobierno es malo o todo lo que viene en un gobierno es bueno. No, hay errores, hay aciertos y errores. Entonces, así como en este proceso hay aporte de muchas instituciones, digo, no es solo el gobierno, no son solo las intendencias, también el gobierno nacional, y bueno, creo que del resultado de este trabajo en conjunto, bueno, ojalá que sigamos mejorando la situación económica del país, es lo que todos queremos. Finalmente lo quiero llevar a la interna del Frente Amplio. Ustedes hace poco tiempo lanzaron Encuentro Federal Artiguista, Sí. que busca fortalecer la voz del interior, Sí. y bueno, lo de federal, vinculado justamente a que no sea tan centralista en Montevideo, que no sea tan unitario. Hay 2 o 3 nombres que ya se están manejando como posibles candidatos a la presidencia del Frente Amplio, a la presidencia de la República por el Frente Amplio en 2024. Yamandu Orsi, Carolina Cose y Mario Vergara. ¿El sector que ustedes encabezan sería la cuarta pata? ¿Sería lo que conforma la propuesta electoral del Frente Amplio para el 2024? Estamos convencidos de que si no crecemos en el interior, podremos tener 10 candidatos a presidente en la zona metropolitana y no llegamos a la presidencia. Es decir, solo con Montevideo, solo con Canelones, o sea, frente, con Orsi, Cose y Vergara no ganan. No ganamos solamente con la zona metropolitana. Los 3 son de ahí, por eso independientemente de los nombres. Podemos seguir agregando nombres o quitando nombres. El tema es que si no crecemos en el interior profundo, si no crecemos fuera de la zona metropolitana, es pocas las posibilidades que tiene el Frente de ser gobierno nacional. Por eso entendemos que en el caso del Encuentro Federal Artiguista tiene la posibilidad de trabajar en ese lugar, en esa zona, en ese interior, en donde nos hemos encontrado con la realidad de muchas agrupaciones departamentales que trabajan su territorio. Ahora, cada una por su lado, aisladas, solas, y en política es poco lo que pueden conseguir. ¿Pero eso se traduce en que ustedes presenten un candidato, un precandidato en el 2024? Nosotros ahora lo que estamos tratando es de consolidar al interior. Ahora, después, ¿cómo va a terminar ese proceso? Bueno, falta mucho. Lo que sí creemos que pero ahora... ¿en ese menú quiere estar usted? ¿O en el menú de candidatos quiere estar su sector o no? ¿O no importa? El objetivo nuestro, lo que tenemos claro es que para tener la posibilidad de incidir en un gobierno del Frente Amplio, tenemos que tener votos, tenemos que tener adhesión. Si no, lamentablemente pero en la política... gente sigue personas. En la fórmula presidencial del Frente Amplio que tiene que ser paritaria, uno tiene que ser sí o sí el interior. Nosotros entendemos de que el interior tiene que tener una fuerza, no solo ahora mismo, ya ahora, en la mesa nacional que quede conformada a partir de que se sepan los resultados. Tiene que haber en esa mesa política, el interior tiene que estar presente. Tiene que haber o un vicepresidente. En el caso nuestro, ojalá, con la lista 1813 podamos llegar a uno de los 15 lugares de la mesa política nacional. Sería importante que el interior tenga una voz, que el interior, bueno, pueda ser, no con la finalidad de confrontar, lejos de eso, sino de acercar más a la zona metropolitana y al interior, y que la zona metropolitana conozca mejor el interior, porque son realidades distintas. ¿Usted sigue con la idea de no ser candidato a presidente de la República? ¿No cambia en esa idea? Nosotros eso no se nos ha cruzado. Lo que sí queremos es fortalecer el interior y que ese interior, bueno, tenga la posibilidad de llegar al próximo Parlamento Nacional, que tenga la posibilidad de tener su incidencia en el armado del programa de gobierno nacional del Frente Amplio, y en un gobierno nacional del Frente Amplio que tenga una incidencia fuerte al momento de tomar decisiones. Que no se nos consulte o que no se nos consulte simplemente cuando está el pescado vendido, sino ser parte de todo el proceso y de toda la discusión. Si no se lo consulta, igual sigue en el Frente Amplio. Sí. ¿Se la banca?
Yo creo que esto no tiene retroceso. Yo creo que en los últimos meses lo de la Liga Federal y lo del Encuentro Federal Artiguista ha crecido y no creo que tenga techo. Intendente de Salto, doctor Andrés Lima, gracias por ser parte de Quién es Quién. Gracias a ustedes.